Artes visuales en la radio. En Happening, una columna para ver con los oídos. Esta es una columna para ver con los oídos. Aquí está, temporada 2023 de Guillermo Fantoni. Hola Patricia, hola Javier. ¿Cómo le va, están? Guille? Hola. Un gusto de compartir la mañana con ustedes. Bueno, vamos a ver con los oídos, nos vas a ayudar a mirar. ¿Hoy qué? Bueno, hoy voy a comentar una exposición de Abel Rodríguez que se llama El sueño y otras pinturas, que se está desarrollando en la Galería Subsuelo. Acá hablo también como curador de la misma, y tiene que ver con un proceso de búsquedas que finalmente devienen en redescubrimiento de algunos artistas, a veces de un modo azaroso, porque las familias se acercan, otras veces por lecturas, otras veces por miradas, pero siempre hay una llegada que tiene mucho de azar a artistas que han tenido una actividad intensa durante su vida, en determinados segmentos de la misma, y que luego, por los avatares, yo diría, de las propias dinámicas del mundo del arte, la carencia de galerías en un momento, a veces la crítica artística que no ha sido atenta a los desarrollos, u otras veces la historiografía del arte que ha sido, digamos, un desarrollo tardío e incipiente, hoy por supuesto rebosante de vigor, pero que todos esos momentos muy iniciales de la historia, del arte, digo, como rama de la historia, o de la crítica que ha estado muy pendiente a veces de los distintos presentes, o de las dinámicas de galerías y museos no suficientemente atentas a los desarrollos de la ciudad y del país, han devenido en un desconocimiento de muchísimos autores, muchísimos, por lo cual es necesario hoy ampliar el canon. Ampliar el canon. ¿Qué quiere decir esto, ampliar el canon? Ampliar los modelos estéticos conocidos, es decir, ofrecer otros modelos estéticos al público para que los internalice como propios y válidos. Cosa que ocurre en todas partes del mundo, es decir, redescubrimientos de artistas modernos o de las vanguardias en los países centrales, pero también en los países latinoamericanos, es un hecho frecuente, y aquí en Rosario, digamos, yo estoy muy empeñado en eso. Hace un tiempo atrás, bueno, volvió a resurgir la figura de Michalichen, por ejemplo, y este es un amigo de Michalichen, formado en el taller de Grela. Vamos a ver en principio quién era Abel Rodríguez. Qué bárbaro el taller de Grela. Bueno, fue uno de los espacios de formación independientes, yo diría el espacio por antonomasia, por su rigurosidad y por sus proyecciones públicas, por los criterios que, digamos, allí se promovían. Había y se todo cultivaban. Un contenido político. Sí, digamos, porque Grela venía de una militancia en el Partido Comunista, pero más allá de su perspectiva política, yo creo que había como una ética social, como una perspectiva también ligada a la ciudad y el país y América, que formaba parte de su ideario estético, y también una rigurosidad en el uso de los elementos formales, o sea, internalizar el vocabulario formal. Y era muy, muy gracioso años atrás cuando se le preguntaba a un artista, ¿y quién eran tus referentes? Bueno, Klee, Miró, Picasso, Braque. Nadie decía, no, a mí me gustaba Musto, me gustaba Schiavoni, o me gustaba Pettoruti, o me gustaba Banzo, me gustaba Collet. No se decía eso. Y Grela, que ponía en sus conferencias al mismo nivel los grandes autores rosarinos y los grandes autores reconocidos como parte de la historia universal, digo el universal entre comillas, del arte, era un hecho sumamente audaz y provocador. Abel Rodríguez se forma en ese taller. Él venía de una formación intuitiva porque a su vez su familia estaba muy ligada al mundo de la literatura y el arte. Su padre Abel Rodríguez, un escritor ligado al grupo de Boedo, el célebre grupo de Boedo de Buenos Aires, y su madre era Florence Mintunserva, hermana de Santiago Mintunserva, a quien conocemos como Jimmy, a través de Gustavo Collet, ¿no? Que lo evoca de esa manera. De manera que a través de la familia de su madre, está muy ligado a Collet, a Blota, a Cayano, es decir, todos esos artistas de principio de siglo, Mintunserva obviamente, y por otra parte
a los artistas de Alberdi, los artistas radicados en Alberdi, Uriarte, Guarecchi, la escuela de las hermanas Cosettini, a la cual asiste. O sea, hay un mundo muy ligado a la cultura letrada, diríamos, a la cultura alta, pero su actividad, luego como periodista, lo pone en una encrucijada, digamos. Entonces tenemos la cultura letrada, la cultura popular y de masas, la música, la plástica, en fin, distintos dominios que evidentemente combina en su actividad como artista. Y esta exposición se llama El sueño y otras pinturas porque el sueño es justamente una de las pinturas. Son pinturas de 1,20 m por 1,20 m, muy grandes, realizadas en wash, que es una técnica no muy frecuente, que es una especie de intermedio entre la acuarela y la témpera, y al mismo tiempo son obras póstumas, o sea, la obra tardía. Seleccioné esas 12 por su escala, por su impacto visual, justo para conformar una exposición. Con esas 12 se conformó perfectamente la muestra. ¿De qué época son? ¿De qué son años de 1900, de la década de los 80. Ahora, tienen una actualidad póstuma. Impresionante. Sí, ¿no? es un autor Me que pareció interpela a un público contemporáneo también. Hay un público contemporáneo consumidor de historia, ¿no? Ajá. Si uno piensa en nombres como Pauline Fondevila, Silvita de Nardón, Maximiliano Mazzueli, esa gente más cachimba, esa gente es consumidora de historia, digamos, que es un hecho interesante, digamos. Ahora, si uno mira estas pinturas, el sueño, por ejemplo, aparece como una suerte de manifiesto visual, porque el sueño es un interior con una mujer, una modelo desnuda, una lámpara, y evidentemente alude a la pintura. De algún modo nos remite, por su temática, por su iconografía, a la pintura. De manera que, bueno, el público tiene allí la posibilidad de ver 12 pinturas de un artista que redescubrimos, y que ya ahora está para formar parte del acervo de los rosarinos. Uh-huh. Y es un hecho verdaderamente interesante. Nosotros, con Adrián Armando, en la exposición La ciudad ante el espejo, incluimos una obra de Abel Rodríguez que está en el patrimonio del Museo Castañino. Estamos hablando de la impactante, abarcativa muestra del Castañino, ¿no? Justamente uno de los sectores de esa exposición tiene una pintura de Abel, y es la única que tiene el museo. Cuando fue invitado de honor en un salón de los años 80, o sea, en su momento más tardío, pero Abel Rodríguez es un artista que viene trabajando desde los años 60, muy desde comienzos. En 1961 hace su primera muestra individual, y luego colectivas con varios de sus compañeros del taller de Grela y con muchos de los artistas que hoy conocemos y son, digamos, nombres frecuentes en el arte de Rosario. O sea que tuvo una actividad pública reconocida, no era un artista secreto. Pero digo, hay avatares del mundo del arte que llevan luego a un ocultamiento de este y otros tantos artistas, y por lo tanto es tarea de historiadores, críticos, creadores, gestores culturales, funcionarios, etcétera, rescatar y valorizar para la ciudad. Perfecto. Que nos lo merecemos. Bien. Bueno, ¿dónde se puede ver y hasta cuándo? Bueno, está en Subsuelo, en la calle Balcarce al 200, y va a estar hasta la primera o segunda semana de mayo. O sea, está bien, bastante, y se puede visitar con comodidad, diría, porque hay un lapso de tiempo importante. Aparte, ambientaron muy bien la sala para que entraran esas, porque sí, son de gran porte. Son de gran porte, y me pareció que el color gris, ese gris más bien bajo, acompañaba bien la exposición, ¿no? En Buenos Aires había una galería que era negra, íntegramente negra, piso, paredes y techos, que era Rubers en una de sus locales. Y bueno, no era para pintar de negro, porque también el negro te aísla mucho, pero un gris acompañó muy bien estas obras, que son de un color muy tímbrico. Las obras de sus primeras épocas son más de grises de colores, más desaturadas, más tenues,
y luego va ganando en saturación a través del tiempo, ¿no? Bien. Esos serían los cambios que uno puede ver. Guillermo, muchísimas gracias. No, gracias a vos y nos vemos la próxima.